vimos hoy fue la herramienta de crop. Cropear o recortar una imagen consiste en hacerla más pequeña de la proporción real que traía. Esta imagen lo que hace es como que yo tuviera una tijera literalmente y yo le quito partes y ya no las puedo recuperar. O sea, esta imagen quedó cortada y esto que le borré no se puede recuperar, a menos que le dé control Z, ¿verdad? Pero esto trae una opción muy curiosa, que es, creo que a partir de la versión 2019 la trae, es que si yo quiero ampliar esa selección, esa área, si yo quiero hacer más grande mi fondo o mi dibujo en general, Photoshop rellena todo este espacio automáticamente. O sea, reconoce lo que hay e interpreta el fondo que debería haber. Pero tiene que estar seleccionado aquí este chequecito que dice según el contenido. Entonces, cuando está esto seleccionado, como dice ahí, rellena las áreas externas a la imagen según el contenido. Entonces, yo amplío al tamaño que quiero. Le voy a dar poquito porque no vamos a abusar mucho del poder del Photoshop. Y le doy Enter. Si se da cuenta, se queda pensando un poco y tarda porque está interpretando cuál es la imagen que continúa o podría continuar en este caso. Está copiando las texturas y vamos a ver cómo es que queda esta imagen después de cortada. Si se dan cuenta, aquí arriba nos duplicó un poco el gancho, aquí amplió las líneas que venían en el cuaderno, aquí amplió el largo de los lápices, aquí amplió el sobre y la tijera. Entonces vemos aquí unas partes extrañas porque al final lo que hace Photoshop es duplicar las texturas y colores que hay. Y por supuesto al final este es un programa que tiene pues algunos fallos, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí la línea debería de seguir perfecta en este sentido. Aquí hay un errorcito, pero eso yo ya lo puedo arreglar y más adelante podemos ver cómo lo hace. Igual aquí unió aquí un pedazo y le agregó un pedazo ahí medio extraño, pero a grandes rasgos puede funcionar bastante si yo en alguna ocasión necesito ampliar un fondo que no existía antes, ¿sí? La otra opción que también es importante ver es que yo puedo rotar el ángulo de mi imagen. Si yo la quiero enderezar, por ejemplo, venía un poco torcida, pues yo me ajusto para que todo el recuadro, que no queden estos cuadritos en el fondo, porque esto quiere decir que ahí va a quedar vacío. Entonces la ajusto y ahí con la curvita me paro afuera de la imagen y ya la puedo curvar. Y cuando yo quiero, pues ya le doy Enter. Y ya me cortó la imagen, ¿sí? Esto no se puede recuperar otra vez. O sea, esto que se borró y así se queda. Entonces, pues solo para que sepan que está esa opción. Luego vimos la herramienta de cuentagotas. El cuentagotas lo que hace es agarrar el color específico de un objeto para que yo después pueda pintar con ese objeto o usar ese color. Por ejemplo, el tono estoy agarrando aquí el tono de este amarillo. ¿Dónde se usa? Aquí. Aquí abajo vemos la opción de los colores. Originalmente esto trae color negro y color blanco para los fondos. Esto quiere decir que si yo voy a dibujar algo, trae que automáticamente se dibujen con negro. Pero yo no quiero pintar con negro, yo quiero pintar con este amarillo. Entonces me voy a la herramienta de cuentagotas, que la abreviatura es la letra I. Me paro en el color y si se dan cuenta aquí ya cambió, ya no es negro. Y entonces cuando yo voy a pintar con una brocha, ya me está agarrando ese color, ¿sí? Ahora vamos a la opción de brocha. La opción de brocha lo que permite es pintar, o sea, como que yo tuviera brochas, lápices o pinceles sobre una imagen, ¿sí? Aquí arriba tenemos las modificaciones que se le pueden hacer a la brocha. Si yo le doy clic aquí, puedo modificar sus características.
La puedo ampliar al tamaño. Aquí el tamaño se muestra en píxeles. Aquí mide 48 píxeles y yo puedo ver aquí el tamaño de mi brocha. Si lo amplío, vemos que ya está más grande. Y lo más grande a lo que se puede ampliar es a 5000 píxeles. O sea, es una brocha gigante que mide como 1 metro. Entonces van a haber situaciones donde yo necesito brochas muy pequeñas o muy finas. Y lo otro es la dureza. La dureza es qué tan rígida va a ser la orilla, como este ejemplo que dice aquí. Y aquí dice difuso. Quiere decir que la dureza está en 0. Eso quiere decir que cuando voy a pintar algo, si se dan cuenta, esa orilla está difuminada. Muy contrario, aquí si yo le subo la dureza al 100%, me va a quedar una orilla muy rígida, ¿sí? Puedo modificar también la forma. Aquí era un círculo perfecto, yo puedo modificar la forma y el ángulo de esa brocha. Entonces esto puede usarse como que fueran aquellos marcadores biselados, que cuando yo hago un círculo, por ejemplo, se dan cuenta que hay partes donde está más delgado y partes más gruesa porque no es, porque la punta de esa brocha es una forma ovalada. Yo puedo cargar nuevas brochas aquí, puedo comprar o descargar brochas gratuitas. Ustedes buscan Photoshop Brushes o pinceles de Photoshop, y aquí en importar pinceles, ustedes le dan clic aquí y les abre la carpeta donde se guardaron esas brochas, y entonces ya pueden aquí agregar a su colección de pinceles. Trae ya algunas predeterminadas, por ejemplo esto de pinceles secos. Me da la idea como que fuera carboncillo. Aquí está un tamaño muy pequeño, no vamos a lograr ver. Vamos a hacerlo un poco más grueso. Si se dan cuenta, esta orilla es como que fuera pues carboncillo, como el nombre lo dice. Trae otras. Uy, esta es una brocha para borrar. Y cada una pues trae diferentes efectos. Esta es una brocha que va borrando. Cada una tiene diferentes propiedades. Y así es como funcionan las brochas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a jalar nuestra taza de café, pero como ya arruiné esta capa, la voy a borrar y voy a jalar otra capa. Perdón, voy a abrir la carpeta del curso y voy a sacar, ay, perdón, esto no es.